Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, que te encuentres perfectamente como corresponde y como debe ser. Y de no ser así, bueno, siempre existen modos de mejorar las cosas. Nunca desde la desesperación, siempre desde la conciencia y la esperanza. Así que, bueno, hoy quería hablar un poquito que tiene que ver con esto de estar o no estar bien. A veces sucede que el ego, como decimos, es una manifestación del espíritu encarnado. Y entonces muchas veces al ego le suceden cosas por, de algún modo, deseo o hasta cierto punto designio del espíritu. O sea, existe una dialéctica, ¿no?, entre el anhelo del espíritu por encarnar en modo tal que le sucedan ciertas cosas y el ego que luego cuenta con su libre albedrío relativo, etcétera, pero cuenta con libre albedrío en última instancia. Entonces, claro, pero a pesar de ese libre albedrío, a veces las circunstancias, a veces el espíritu es como, de algún modo, no condicionante, pero sí en algunos momentos determinante. O sea, es como que elige, cuando encarna, que sí o sí ciertas cosas tienen que ser transitadas. Y entonces muchas veces el ego se resiste, pero a veces se dan ciertas circunstancias que determinan de alguna manera que ciertas cosas terminen sí sucediendo, más allá del deseo del ego o del rechazo del ego. Existen a veces momentos en la vida de las personas en las cuales ciertas cosas realmente suceden por una cuestión como de sincronía, como que el espíritu ya tenía algo preparado, de modo tal o en modo tal que ciertas experiencias sean transitadas por la persona. Y a veces son experiencias que el ego no hubiese elegido transitar porque la mente las interpreta como poco deseables, pero son transitadas. A veces son momentos puntuales y a veces situaciones que duran años en la vida de las personas. Pero hay que entender que nunca aquello que se llama karma, que tiene que ver con eso que el espíritu viene a transitar una vez que encarna, como parte de su anhelo por aprendizaje en sentido espiritual, o sea, su anhelo de que le sucedan cosas y de que esas cosas sean intensas, en diferentes formas y medidas, pero intensas al fin. Eh, pero nada es para siempre, todos son ciclos en la vida. La vida transita muchas muertes, ciclos, rachas a veces, como se dice, y a veces son ciclos prolongados, a veces duran años, pero siempre tienen un final y ese final no suele ser el momento en que el alma desencarna, en que la mente y el alma desencarnan del cuerpo físico, o sea, el momento de la muerte, vamos, para hablar en términos más terrestres. En general, esa, ese deseo, esa determinación del espíritu, en un momento finaliza. Aquí tenemos una especie de paradoja, ¿no? O sea, a veces la persona durante años transita, por ejemplo, no sé, pongamos la carencia afectiva, emocional. Pero luego el ego, por eso es importante que el ego trascienda sus límites, el ego como que se acostumbra a eso o como que lo ve como que es lo único que hay, porque la experiencia vivida por el ego pues es importante, no debería ser condicionante, pero es importante muchas veces en lo que el ego interpreta como aprendizaje, que a veces lo acerca, que a veces lo acerca a la verdad y a veces lo aleja de la misma. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque muchas veces la persona transita estas experiencias durante mucho tiempo, durante años. Y claro, entonces el espíritu hace su aprendizaje, pero en algún momento este aprendizaje finaliza. Porque el espíritu no realiza aprendizaje para sacar conclusiones, porque el espíritu ya lo sabe todo. Lo que llamamos aprendizaje del espíritu es eso, que el espíritu encarna para que le sucedan cosas intensas y una vez que esa
vivencia ya ha sido vivida, valga la redundancia, pues ya no tiene sentido que el ego siga sufriendo, porque el espíritu ya transitó eso que para el ego ha implicado sufrimiento muchas veces. Y ahí tenemos la paradoja, el ego por ahí no llega a descubrir esto, no lo sabe, y entonces se apega a esas situaciones como que, bueno, yo soy así, o no tengo suerte en el amor, o las personas me tratan mal porque soy menos. Nadie es menos que nadie, pero bueno, a veces en la apariencia del espíritu viene a transitar incluso hasta el bullying, ese tipo de cosas, ¿no? Durante años en el colegio, etc. Pero todo tiene que tener un final. Lo que sucede es que, claro, el espíritu llega un momento en que ya aprendió, en que ya vivió esa experiencia que eligió vivir. Y el ego es como que no se da cuenta, como que piensa, no, esto es lo que me toca vivir a mí por toda la vida. Ahí es donde muchos gurúes, espiritualistas, no espirituales, sino espiritualistas, entre comillas, de la nueva era o de filosofías, o identificados con filosofías orientales, etc., le erran de aquí a la luna, por decir poco. Porque una vez que el espíritu ya ha transitado cierta experiencia, no es necesario que el ego siga sufriendo. Al contrario, el espíritu va a querer también transitar nuevas experiencias y cosas. A ver qué hace este ego en el que he encarnado una vez que yo ya he transitado. Ese sería como el deseo del espíritu, por así decirlo. Y el ego no, el ego se queda ahí. Y el maestro o guía espiritual o sacerdote o lo que sea le dice, no, es que es tu karma. Pero el karma tiene un final. Entonces es importante que la persona comprenda que una vez que esta experiencia ya ha sido transitada, ya se ha cerrado ese ciclo, no seguir, no convertir ese ciclo en un círculo vicioso que encierre a la persona, sino abrirse a transitar nuevas experiencias. Eso también será más satisfactorio para el espíritu. Es importante eso. No estamos en este planeta para que nuestra vida sea un valle de lágrimas. Claro, todavía la humanidad transita la dualidad entre luz y oscuridad, y entonces el espíritu, aprovechando un poco eso, viene, encarna en este planeta como para decir, bueno, quiero que me sucedan cosas, pero durante un tiempo. No tiene que durar toda la vida ese designio kármico, por así decirlo. El libre albedrío es una manifestación visible, comprobable en la realidad, y que a partir de esa comprobación en la realidad podemos deducir que el espíritu deja changüí, que primero que a veces el ego elige no transitar cierto designio del espíritu, pero incluso una vez transitado, cuando el ego sí lo permite o no puede impedirlo, una vez que ya se ha transitado eso, se puede abrir a otras cosas. El ego puede decidir, bueno, a partir de ahora ya no voy a ser así, voy a buscar la manera de cambiar, voy a buscar la manera de mejorar para tener una vida más acorde con los deseos también de mi ego, que tienen sentido también para el espíritu. No quiere decir que deban ser todos satisfechos, pero no quiere decir que ningún deseo del ego importante, ningún deseo del ego intenso, profundo, deba dejar de ser satisfecho. Porque a veces son también deseos del espíritu, pasar cosas bonitas y no solamente cosas desagradables. Entonces guarda que todo en la vida es cambio. La ley universal determina el cambio. Entonces no caigamos en esas falsedades. Podemos ser felices, en definitiva, aunque nos haya tocado transitar en la vida momentos que nada tienen que ver con la plenitud o con la experiencia de la plenitud y la felicidad. Podemos serlo. Claro, a veces toca vivir ciertas cosas, pero nunca debe ser para siempre, por ley universal. Nunca la tristeza, nunca el sufrimiento, ni mucho menos la desesperación deben ser para siempre. Bueno, les pido que se suscriban al canal una vez más, que escriban en los comentarios si desean que yo trate algún tema que sea de vuestro interés, y que den like al video si les gusta.
y que se abran a la luz y la alegría. Como siempre digo, desde la esperanza, que puede ir cambiando de forma pero que siempre debe existir, y desde la conciencia, para encontrar caminos para que esos anhelos se manifiesten. De corazón, bendiciones.